Ajá. Listo, muy bien. Bueno, compañeros, estudiantes, Dios me los bendiga. La Virgen María me los bendiga también. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro semanal sobre investigación y práctica. Primero vamos a abordar el temario de investigación y después pues las preguntas que tengan sobre la actividad de práctica. Les recuerdo que ambas están ya pues asignadas en plataforma. Todavía está abierta. Yo ahorita mismo estoy apelando al proceso autorregulativo de ustedes. La idea es que no se les acumule, pero no le estoy colocando fecha de cierre todavía. Si yo veo que ustedes no están pudiendo administrar bien su tiempo, tendré que pensar ya en colocar fechas de cierre. Porque ustedes pueden revisar y ahorita, en esta semana, no le estoy colocando fecha de cierre a los trabajos, cosa de que usted no tenga de pronto esa carga de estrés de que tiene una fecha de límite y se le junte con otras actividades, sino que pueda distribuir su tiempo de la mejor manera. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, profe. Oiga, Listo. profesor, yo no Dígame. he cargado algunas, bueno, nada, porque había tenido problemas con la plataforma y no me había podido matricular en su materia, pero ya me mandaron un correo y todo, y ya justo hoy me pude matricular, así que ya va a ver que pronto me esté reportando con los trabajos. Ah, bueno, bien. Si tú ves que para la semana primera 7 no te deja montar, me la tienes que mandar a mi correo electrónico, el de la institución. Ahorita De acuerdo. sí, tú lo puedes buscar como tú tienes tu correo institucional, tú colocas las iniciales mías A Ceballos, y el seguidor te va votando. A Ceballos De V, acuerdo. porque hay otro Ceballos que es Álvaro Ceballos. Entonces, y los dos nombres empiezan con A. Ahí sale mi Ok, fotico, Adolfo Ceballos. El mío es A de acuerdo. Ceballos V. Y me los mandas allí, los dos trabajos, porque de pronto ya la plataforma no te deja. Y a De mí acuerdo. compañeros me han ido retroalimentando, ay, profe, lo que pasa es que esas fechas de cierre se juntan y entonces, por eso es que esa fue una de las variables que originó yo tomar la decisión para aprobar esta semana, no ponerle fecha límite a ver cómo les va. Porque De entonces me lo acuerdo. mandan al mail y me toca estar revisando mail con plataforma y también se me hace dispendioso a mí. Entonces procuren ser muy, saber distribuir ese tiempo, cosa de que no se les acumule y después no se me acumule a mí. Pero muy Muy bien, bien. Shalom, muy bien, muy bien, correcto. Bueno, entonces empezamos. Investigación educativa 4. Empezamos con nuestro saludo, queridos estudiantes. Recordarles que estamos en la unidad número 2, que dura 4 semanas. El paradigma que estamos viendo acá ya es el cualitativo. Te recuerdan que cuando estábamos en la clase presencial, pues yo les había dicho que empezamos cualitativo para ir aterrizando en el cualitativo investigativo, o sea, en investigación educativa. Y investigación educativa hace parte de investigación cualitativa. Entonces, en el tema que empezamos de unidad 2 es el paradigma cualitativo. Y para esta semana 8 ya se está mirando el enfoque cualitativo a grandes rasgos, el origen, las características y demás. Nos basamos en la quinta edición del libro de Metodología de la Investigación de R. Hernández Sampieri, que creo yo que es mexicano también, de todas las cosas. Y en la misma plataforma está el link, que ahí lo reproduje abajo, para aquellos que quieran de pronto mirar y descargarlo, porque todavía se consigue en PDF en internet y es voluminoso, es una quinta edición con bastantes páginas. Yo lo que hago es que selecciono ciertos temas, pero para aquellos que lo quieran leer con más comodidad, pues ahí está. ¿Qué se solicitó en la tarea o en el trabajo de presencial? Leer, que está pegado ahí en el EVA. Yo siempre procuro ponerles las hojas para los trabajos ahí mismo en el EVA, cosa de que si tienen algún problema de conectividad, pues de alguna forma ahí las tengan. Las debo colocar en forma gráfica, no para copiar y pegar, sino como si fuera una imagen por razones de derechos de autor. ¿Qué había que hacer? Mapa conceptual. Un mapa conceptual donde se abarquen esos 3 ítems que están ahí. Y lo aclaro porque algunas dudas que tenían los compañeros eran que si era un mapa conceptual por cada una de las 3 preguntas que estaban ahí. Y no, es uno solo que contenga esos 3. Que contenga en qué consiste el enfoque cualitativo, que contenga las fases, y que contenga las características del enfoque cualitativo. O sea, qué características tiene propias de él. Y aclaro, pues hago énfasis en que es mapa conceptual de una forma gráfica, como usted quiera, infograma, mapa conceptual, diagrama de flujo, como quiera, pero que se dé de manera gráfica. Y entonces ahora vamos a mirar, grosso modo,
el enfoque cualitativo, sus orígenes y las características básicas. ¿Correcto hasta ahí? Bien, sigo. El enfoque cualitativo. Miren, yo coloqué esta imagen porque a mí siempre me llama la atención, porque esta imagen representa la propiedad básica del enfoque cualitativo, y es cuál, que los investigadores toman como objeto de estudio los comportamientos humanos. Y esa imagen lo muestra, ¿sí? Eso que se podría hacer con cualquier otro elemento de la ciencia, o biológicamente, científicamente, con la astronomía, con procesos del universo, lo estamos enfocando es hacia los procesos humanos. Y esa es básicamente la imagen que quiero que ustedes siempre tengan presente cuando hablamos de enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se alimenta o tiene las bases de dos grandes áreas. Primero se basa a su izquierda en el paradigma empirista inductivo, que se contrapone al racionalista deductivo. El racionalista deductivo, ahora vamos a mirar, tenía una serie de criterios, y el empirista inductivo, que da pie al enfoque cualitativo, tiene otras características. Y el otro gran pilar es la etnografía, las bases de la etnografía, que se alimentan de la sociología y de la antropología, que está en el cuadrito de la derecha. En cuanto al paradigma empirista inductivo, se refiere a la rigurosidad de generar conocimiento científico. Y de la etnografía, la sociología y la antropología hereda los métodos de recolección de la información cualitativos, es decir, los métodos desde el punto de vista fenomenológico, es decir, ver los comportamientos humanos como producto de un fenómeno, el fenómeno social. Estos dos grandes pilares, el del método fenomenológico o la visión fenomenológica de los comportamientos humanos, y el conocimiento científico con su rigurosidad científica, son las que le dan la base y el aval al enfoque cualitativo. Entonces vamos a mirar el primero, vamos a mirar etnografía, o sea, vamos a mirar el que está aquí a la derecha, etnografía. Entonces, etnografía viene de ethos y grafo, son palabras del griego antiguo. Ethos, que significa tribu o pueblo, ethos, que también significa la búsqueda, tu búsqueda personal de vida, cuál es tu proyecto de vida, el ethos, y grafo, que es de grafía, o sea, de escribir. Y juntando los dos se da una primera definición de etnografía como descripción gráfica, o sea, escrita, del modo de vida de un grupo de individuos o tribu. Por eso la etnografía va de la mano con la antropología, va de la mano con la sociología, porque versa sobre estudios humanos. Y podemos definirla como estudio directo de personas o grupos durante un cierto periodo de tiempo, utilizando la observación participante o las entrevistas, es decir, instrumentos o técnicas cualitativas para conocer su comportamiento social. Y fíjense que dice conocer, es decir, entenderlo. Entonces, de la etnografía, partiendo de esta primera definición inicial, tiene varias definiciones. ¿Quién me quiere leer primero esta? ¿Alguien que lea esta, por favor? Esa primera definición que está ahí. Yo. Esto, hágale. Etnografía, método de investigación por la que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, pudiendo ser esta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela. O una escuela. Y más concretamente, aplicado al campo educativo. ¿Quién? Otra persona que me lea esta segunda que está ahí, aplicado al campo educativo. Shalom quiere. A ver, Shalom, lea esa. Venga, Shalom. ¿Alguien más? Saskia, no sé. El del método, la de abajo, la del método más conocido. Sí, la de abajo. Método más conocido y utilizado en el campo educativo para analizar la práctica docente. Describirla desde el punto de vista de las personas que en ella participan y aproximarse a una situación social. Exacto. Entonces, para la etnografía, la práctica de la educación se mira desde el contexto social, como una situación social, ¿sí?
y se analiza todos los elementos que están alrededor marcando ese proceso educativo. Entonces, de la etnografía, el enfoque cualitativo toma estos dos: aprender de la realidad que se encuentra ahí, ¿sí? Y utilizarlo para los contextos escolares. Y fíjese que dice método más conocido y utilizado. Quiere decir que se puede hacer investigación educativa desde el enfoque cuantitativo, ¿sí? Pero el más utilizado es el cualitativo, y ahora vamos a entender por qué. La etnografía se originó a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿sí? Y los grupos más representativos de la etnografía fueron la antropología cultural, que viene desde Europa clásica, concretamente las potencias de esa época del siglo XIX como Gran Bretaña, y después la escuela de Chicago, ya entrado del siglo XX. Ambos hicieron escuela, ambos hicieron carrera en la etnografía, en la antropología y en la sociología, como maneras de entender el comportamiento social, pero con ciertos matices. La primera fue la antropología cultural, la antropología clásica. ¿Qué hacía ahí el etnógrafo, el investigador social? Iba y convivía largamente con miembros de una comunidad, ¿sí? Y generaba lo que se llama etnografía holística, es decir, conocer todas las características que rodean los procesos sociales de ese grupo, de ese componente social, de esa tribu, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Si ustedes ven la foto y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el investigador etnográfico ahí? Ustedes ya se dan cuenta, o el señor de blanco. Y no solo porque tenga la piel blanca, sino por cómo está vestido. Es decir, él está con ellos, convive con ellos, pero él no hace parte de ese grupo, ¿sí se dan cuenta? Porque ese señor está representando en su manera de ser, de hablar y de vestir el imperio al cual lo envía, o el país que él representa, en este caso, por ejemplo, Gran Bretaña, Inglaterra. Entonces él debe mostrar, ser un ejemplo de esa civilización que lo que viene es a conocer cómo viven otros grupos sociales, como si fuera un investigador tal cual que va a conocer unos seres desconocidos y va a hacer un reporte de todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos creen, y se va a llevar ese reporte compilado en gruesos tomos allá a Inglaterra para que allá los civilizados sepan cómo vive el resto de la humanidad y el resto de las tribus. Esa es una primera, y esta es propia del siglo XIX, si se dan cuenta, del 1800 para acá. Entonces, el hombre civilizado, vestido de su civilización, con las costumbres de su civilización, llegaba a la tribu, pero no se untaba, para decirlo de alguna manera. Él mantenía su independencia, y así como un antropólogo que ve desde lejos, un científico que ve desde lejos, aunque esté dentro de la tribu, describe lo que ellos creen, lo que ellos hacen, sus costumbres, tradiciones, y lo compila en libros. Esa era la antropología clásica cultural. De todas maneras, no es para menospreciarla, porque gracias a todos esos tomos se comenzó a dar conocimiento en otras partes del mundo de cómo vivían tribus muy lejanas. Esta gente entraba a los montes más profundos, las selvas más densas, las montañas más altas, para conocer esas comunidades. Y hacían dibujos muy bien esquemáticos, mapas, articulaban con capítulos, segmentos muy bien delimitados los libros, cosa de que tú podías conocer de verdad cómo vivía esa tribu sin tener que viajar, leyendo lo que ellos compilaban. O sea, era un trabajo de años. Pero ya, entrando al siglo XX, se genera otra corriente de Estados Unidos que se llama la Escuela de Chicago. Ya esta escuela viene del bagaje científico que se recogió desde el siglo XVIII, XIX, y ya empiezan a aplicar métodos cualitativos. Es decir, ya no es desde el punto de vista de la curiosidad científica, no, sino que ya es con rigor científico. Entonces utilizan la observación participante, la entrevista, los diarios, inclusive las cartas y documentos de las personas para ir armando su estudio. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que ellos sí se hacían inmersión en los grupos que estudiaban. Es decir, eran uno más de la tribu, vivían como los demás que ellos estaban estudiando. Entonces, si ellos querían estudiar cómo era el comportamiento de una barra brava, se metían entre la barra brava y eran uno más de la barra brava. Si querían estudiar cómo era el comportamiento de los delincuentes o de una pandilla, se hacían miembros de la pandilla. Era una inmersión total en algo que ellos llamaban nicho ecológico. ¿Y qué hacían desde dentro? Observar, anotar, registrar e interpretar. Y posteriormente la Escuela de Chicago se diversifica para hacer estudios socioeconómicos.
Es la primera que aplica etnografía a estudios socioeconómicos. Pero básicamente son esas dos, de la etnografía. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Ahumada, ¿preguntas? Caterina, ¿alguna pregunta? Stephanie, ¿alguna pregunta? Sigo. ¿Sigo? Sí, profe. Listo, sigo. Entonces, lo que les decía, el primer cimiento está en las herramientas etnográficas, sociológicas, antropológicas del enfoque cualitativo. Y el segundo gran pilar es el conocimiento científico que aporta el paradigma empirista inductivo. Ahora, ¿por qué se llama empirista inductivo? Ahora vamos a aclarar esa parte. Este paradigma surgió al mismo tiempo que el empirismo y el racionalismo, ¿sí? Porque en esa época, entre el siglo XVIII y el XIX, había un debate filosófico de cómo era posible hacer el conocimiento. O a través de la razón pura, el racionalismo, o a través de la adquisición del conocimiento mediada por los sentidos, o sea, el empirismo. Es decir, si yo no puedo verlo, tocarlo, sentirlo, medirlo, no existe. Y si no existe, ¿cómo lo puedo conocer? Y los racionalistas, encabezados por René Descartes, decían, no, pero es que uno no puede fiarse de los sentidos. Lo que más engaña son los sentidos y las percepciones. Lo único que tú puedes dar por cierto son los productos de la razón pura. Es decir, los productos de la lógica, del razonamiento lógico, porque la mente es capaz de hacer producción de conocimiento sin necesidad de estar ligada a la realidad. Entonces, ambos tuvieron un debate a lo largo del siglo XVII, XVIII, pero ya a finales del siglo XVIII se unieron las fortalezas de ambos. Y las fortalezas de ambos dieron las bases de nuestro actual conocimiento científico. Es decir, usted toma la realidad, se basa en ella, para después aplicarle a esa realidad que usted percibe las herramientas metodológicas, o sea, el método científico del racionalismo. Entonces, lo mejor de los dos, la fortaleza de ambos, son las que generan conocimiento científico. Entonces, ahora vamos a entender esa parte del empirismo analítico. Para este conocimiento científico, desde el siglo XIX en adelante, se tiene que el investigador tiene una relación con la realidad objetiva. Es decir, para el investigador, la realidad es externa, ¿sí? E independiente, y por lo tanto yo la puedo conocer a través del método científico. Es decir, que él se desliga de la realidad, se aleja de ese fenómeno que quiere estudiar para desde la distancia poderlo estudiar y no ser de pronto permeado por ninguna subjetividad, reduciendo el error lo más posible para que los productos de su investigación sean los datos más factibles que pueda obtener. Pero resulta que él no puede hacer lo mismo con los seres humanos. Él no puede decir, ahí está el grupo social que quiero investigar, como si fuera un objeto de estudio cuantitativo. Y yo a ellos les voy a aplicar el método científico y no puedo ser cercano a ese grupo. Así es muy difícil hacer investigación con seres humanos porque tú no le puedes aplicar la misma óptica. Le toca adaptarse al científico. Aquí el científico puede darse el lujo de dar la espalda a esa realidad. Aquí no. Aquí tiene que darse la vuelta y mirar ese grupo social. Y aquí es donde viene la diferencia. Cuando usted se basa en el método anterior, en este que se opone a la realidad, voy a ponerlo acá. Cuando usted está en este tipo de conocimiento, está bajo un paradigma diferente que es racionalista, es decir, de la razón pura, deductivo. ¿Por qué? Porque de la hipótesis y la teoría racional viene la aplicación descendente a los objetos de la realidad. Por eso es que es racionalista deductivo. En el enfoque cualitativo se da un cambio y es al revés. Se debe partir de la realidad, o sea, de los sujetos sociales, ¿sí? Para de ahí recoger los datos cualitativos y generar la hipótesis o teoría. Por eso es empírico analítico. Es empírico porque se basa en la realidad, en este caso el grupo social, y analítico porque una vez entra en contacto con ese grupo se aplica el método científico, por decirlo así, para analizarlo. Y recordemos que en ciencia analizar es dividir en partes el fenómeno para poder estudiar la relación de cada parte. Por eso el esquema de arribita lo dice,
se parte de los sujetos para hacer la recolección de datos cualitativos y generar las hipótesis o teorías. Aunque en el proyecto de investigación la teoría tenga, ahora lo vamos a ver en las fases, un lugar, la hipótesis al final puede ser replanteada o puede ser ajustada durante el transcurso de la investigación en el enfoque cualitativo, lo que no se puede hacer en el cuantitativo. ¿Por qué? Porque se está basando el investigador en la realidad que está encontrando en el contexto histórico, en el momento en que hace la investigación de cómo viven y sienten los seres humanos, ¿ya? Es decir, si yo voy a hacer un estudio antropológico de la ansiedad, no es lo mismo hacerla hoy, con esto de la pandemia, a haberla hecho a comienzo de año, con el mismo grupo de gente, porque voy a encontrar los estados de ansiedad alterados en grado sumo ahora que en enero. Por lo tanto, si yo hago una investigación sociológica, tengo que hacer contrastación, triangulación, que eso lo vamos a ver ahorita, que es para poder tener un conocimiento y una hipótesis. ¿Por qué? Porque los grupos sociales son cambiantes, son volubles. Y por eso, esta realidad que estudia el investigador desde el grupo social es inductiva. Entonces, el enfoque cualitativo se basa en el paradigma empírico-analítico y es inductiva. ¿Sí se dan cuenta? Investigación cualitativa, paradigma empírico-analítico, inducción. Es inductiva. ¿Inductiva por qué? Porque parte de lo específico de los seres humanos hacia la hipótesis o la teoría. Es lo contrario a la cuantitativa. Por ello, como el investigador tiene que afrontar ese estudio de una manera distinta a la cuantitativa, se toma como base el método fenomenológico, estudiar los comportamientos humanos como fenómenos de estudio. ¿Quién quiere leerme, por favor, este cuadrito? Qué sencillito, esos tres tablitas que están ahí. Método fenomenológico. Ajá. La fenomenología es el estudio de fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre. Intenta entender de forma inmediata el mundo del hombre e intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas. Exacto. Entonces aquí el investigador se basa en lo que encuentra y cómo ese grupo social percibe esa realidad que está teniendo en ese momento para de ahí partir a hacer su investigación. Y ahora vamos a mirar las tres maneras básicas en que esa investigación se puede dar desde el punto de vista cualitativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a pasar ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo clarito por ahí? Fíjense cómo estamos diciendo las tres primeras características del enfoque cualitativo. Primero, que se basa en el paradigma empírico-analítico. Segunda, que es inductiva. Tercera, que se basa en técnicas e instrumentos de recolección de datos cualitativos. Y cuatro, que el investigador sí tiene que hacer inmersión en la realidad. O sea, tiene que ser parte de los seres humanos, entrar en contacto con los seres humanos que va a estudiar para poder realizar la investigación. Ginette, ¿cómo estás? Hola, profe, muy bien, ¿y usted? Muy bien, mijita, ¿no? Que pues por aquí hemos adelantado un poquito, estábamos viendo el enfoque cualitativo, que es el tema de esta semana. Y pues señor. estábamos... Sí, ¿tuviste problemas de conexión? Sí, profe, lo que pasa es que está un poco lento, pero ya me pude conectar. Gracias por entender, profe. Listo, entonces íbamos por acá. Que el enfoque cualitativo se basa en el paradigma empírico-analítico, es decir, empírico porque se basa en los seres humanos, empírico porque se basa en los seres humanos, analítico porque hace un estudio de los elementos constitutivos de ese fenómeno social que va a estudiar. Ahora vamos a entender qué es eso. Y por lo tanto es inductiva, porque parte de lo específico a lo general, de las personas a la teoría o hipótesis de por qué se comportan así. Y utiliza como base la recolección de datos de técnicas e instrumentos cualitativos. Y vamos por ahí. Y habíamos leído que por eso el método que se utiliza es el fenomenológico, es decir, ver los comportamientos sociales como un fenómeno. En este caso, los comportamientos dentro de una institución educativa, ¿sí? Siempre partiendo de la base de la última que está ahí, que dice ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, de cómo ellas perciben esa realidad. Por eso es que la realidad es fenomenológica para este paradigma. Uniendo todo, podemos ir indicando
que el paradigma cualitativo, empirista inductivo que estamos viendo aquí, se basa primero en la realidad social encontrada, en el contexto. Hay 3 maneras de abordar esa investigación. Yo voy a una aula de clase, a una institución educativa, encuentro una realidad social, yo puedo hacer una investigación que pretenda describir esa realidad, inclusive compararla, pero desde el punto de vista descriptivo, explicar causa-efecto de por qué ocurre lo que ocurre, o de transformar esa realidad, lo que uno llama investigación-acción. Y si se involucran los miembros de la escuela, entonces será investigación-acción participativa. Entonces yo puedo abordarla desde esas 3. Yo puedo hacer una investigación que describa, que explique o que transforme esa realidad. O sea, que vaya más allá de explicar y describir, sino que también se busque, bueno, entendiendo esta realidad, cómo la podemos mejorar, cómo la podemos fortalecer, cómo la podemos transformar. ¿Sí? Eso también lo manejaba mucho Freire con la investigación-acción, entre otros autores, lo que llamaban la educación emancipadora o la investigación emancipadora, porque de alguna manera genera transformaciones sociales. Y en este caso, transformaciones sociales educativas. Tercero, se hace énfasis en el trabajo de campo. Y ahí está la imagen del señor y ahí está la investigadora. Porque yo no puedo realizar una investigación educativa sin pisar ese colegio y sin pisar ese salón de clase. Porque ¿cómo voy a partir yo de la realidad si no voy? O sea, ¿cómo sé yo qué están sintiendo y viviendo esos estudiantes? Es imposible. Y ahí sí hay una ruptura total con el enfoque cuantitativo. Porque en el enfoque cuantitativo tú puedes basarte en razonamientos de la lógica racional sin tener que ir al sitio. Aquí no, aquí tú sí tienes que ir al sitio. Estando en el sitio, tú realizas una inmersión en la población estudiada. Es decir, tú entras y tiene que haber un momento de sensibilización, tienes que pasar un tiempo con esa población, entre comillas, untarte de esa población, ¿sí? Para poder hacer lo que viene, que es la recolección rigurosa de los datos. Y más que rigurosa, fáctica de esos datos. Es decir, que lo que a mí me digan, de lo que a mí y lo que yo recoja de cómo ve fenomenológicamente esa población su realidad, sea verdad. Si yo no paso lo suficiente tiempo con ellos y yo no tengo la confianza o ellos no están relajados conmigo como investigador, los datos que yo vaya a recolectar no van a ser verídicos porque me van a decir o lo que yo quiero oír o lo que es políticamente correcto. O lo que ya sabemos, que la gente dice una cosa, pero en el sitio hace otra. ¿Sí? Entonces, si usted toma a unos niños y los saca del salón y le pregunta, ¿tú te portas bien en el salón? Claro. Y tú no haces bullying ni te burlas de nadie más. No. ¿Y tú siempre te portas juicioso? Sí. Y si la profesora no está, ¿tú sigues portándote juicioso? Claro que sí. Y yo no me puedo ir con esos datos porque no es cierto. Cuando yo estoy en la inmersión y en el sitio, en el trabajo de campo, me doy cuenta que no, que hacen desorden, que gritan, que son recocheros, ¿sí? Que se burlan del compañero si el compañero da la oportunidad. Entonces la gente dice una cosa y hace otra. Por eso ahorita vamos a mirar algo que se llama triangulación ahí. Y por último, ¿cuáles son esas técnicas e instrumentos? Como habíamos dicho, herencia de la etnografía, cualitativos. Y eso implica diarios de campo, observación participante, entrevista estructurada y semiestructurada. Es decir, tú no vas a hacer preguntas alegremente tirando por todos lados. No, tú estructuras un guión, entre comillas, de esas entrevistas porque tú estás buscando unos datos específicos. Y grupos focales. Grupos focales en una escuela pueden ser padres de familia, estudiantes y docentes. ¿Sí? Grupos focales puede ser social, si estoy hablando de conflicto armado en Colombia, militares, población civil, grupos armados. ¿Sí ven? O sea, son grupos focales y generalmente se maneja de a 3 porque es una triangulación. Ahora vamos a mirar qué es eso. Estos instrumentos y técnicas los vamos a ver más adelante durante el semestre. Aquí apenas los estamos postulando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Todo clarito, claro? Sí, Como profe, la claro. Listo, clarito como el agua de Barranquilla. Muy bien, sigo. Bueno, ahora sí. Vamos a mirar de alguna manera, en qué consiste o definir el enfoque cualitativo. Esto es extraído del libro de Sampieri que está ahí en el anexo. Por favor, alguien que lo lea. Voluntario, voluntaria que lo lea. Murillo, ¿lo quiere leer?
Sí, señor. ¿Qué leo, Hágale. profe? Léalo. Pero, ¿qué leo? No sale nada en la pantalla. ¿Los demás compañeros ven la pantalla? Leo lo del paradigma empírico analítico. No, yo estoy mostrando una lámina donde se ve el enfoque cualitativo y una definición que está ahí. Yo compartí pantalla. ¿Los demás la ven? No, profe, no sale bien. Sí, Yo la veo. Yo no veo nada. Mire, profe, me sale lo de enfoque cualitativo de investigación. Me sale un mapa conceptual. Vamos a ver. Les estoy compartiendo. Ustedes están viendo lo que les estoy mostrando aquí, ¿verdad? Aquí estoy sí se buscando. ve el cualitativo. Voy a hacerlo de otra Ah, forma. a mí Pero te a voy mí a no me hacerlo de sale. otra forma. Esperen un momentico, lo voy a hacer de otra forma. Yo estoy, a la par que estoy hablando, estoy mostrando unas diapositivas y si ustedes ven que no se mueve, me tienen que decir, profe, no se ven. Voy a hacerlo de otra forma. Sí, A es ver que si lo está puedo. bien, profe. Sí se movió. A ver acá. A ¿Acá mí lo no ven? se me mueve. Yo creo que es por el internet mío, profe. Ok. ¿Y acá? ¿Lo ven otra vez? Ahora no me sale Sí. nada. Sí, profe. Sí, profe. Entonces tienen que esperar que te llegue la señal. Lo más seguro es que sea eso. Sí, señor. Va a ser alguien que lo lea, por favor, mientras tanto. Alguien que sí lo esté viendo. Enfoque cualitativo. A mí El no enfoque me sale, cualitativo profesor. también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para refinarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular y no siempre la secuencia es la misma. Varía de acuerdo con cada estudio en particular. A continuación, intentamos visualizar en la figura 1.3. Ok. Entonces miren lo que está diciendo allí. Lo que yo les decía, la hipótesis, usted en el informe de investigación o en el anteproyecto lo plantea al principio, ¿sí? Porque así está pues el orden de que debe haber un documento de investigación. Pero cuando tú estás realizando la investigación y tomando los datos, ahora lo vamos a mirar acá, estas son las fases, o sea, la estructura. Esto está en el anexo que ustedes tienen allí. Usted plantea la hipótesis de acuerdo a la investigación, cómo la va a realizar, si es descriptiva, si es explicativa o si es de transformación, o sea, de intervención. Pero cuando tú estás recogiendo los datos aquí, en esta parte, si es la fase 7 y la fase 6, ¿sí la ven? Allí puede haber cambios, ahí puede haber ajustes, porque tú te vas a basar en la realidad de los datos que tú vas a analizar ahí en la realidad de ese grupo social. Entonces, puede variar, tiene esa flexibilidad. ¿Por qué es circular? Porque aunque tú tienes un marco de referencia, ¿sí? Tú empiezas con la idea en la fase 1, planteas el problema en la 2, entras al campo, o sea, a donde está el grupo seleccionado en la 3, en la 4 haces el diseño de acuerdo al tipo de estudio que quieres hacer, si es explicativo, si es descriptivo, si es de transformación, parcelas tu muestra, ¿sí? Y empiezas a aplicar metodológicamente los datos cualitativos. Y ahí es donde tú vas a ver si lo que está antes, o sea, cómo planteaste el problema en la 2, cómo hiciste la inversión en la 3, el diseño que habías hecho en la 4, si se está ajustando a esa realidad o no. Por ejemplo, yo diseñé en la fase 4 una estrategia metodológica para mejorar la comprensión lectora de unos estudiantes de tercero de primaria, por decir algo, de quinto de primaria. Y cuando estoy aquí en la fase 6 y en la fase 7 me estoy dando cuenta que no está funcionando la estrategia, ¿sí? Ese diseño que yo planteé. Yo tengo oportunidad ahí en esa fase 7 y 6 de replantear el diseño de la fase 4 y al mismo tiempo replantear la fase misma, la 4, para que otra vez al aplicarlo me comience a dar resultados. Eso no se puede hacer en la cuantitativa. En la cualitativa sí. Por ejemplo, en la cuantitativa yo quiero encontrar la vacuna contra el COVID-19. Yo primero planteo me baso en el virus, ¿sí?
sobre las características del virus, yo elaboro unas variables y sobre esas variables que yo seleccioné y debo dar razón de por qué las seleccioné, aplico la experimentación de la hipótesis que yo genero para decir causa-efecto de cómo puedo yo matarla. Matar esas variables y al matar esas variables mataré al virus. Y cuando voy en la mitad de la investigación me doy cuenta que no está funcionando. Yo no puedo decir, bueno, yo me devuelvo y replanteo. No, ya me toca seguir hasta el final y concluir que las 3 variables que yo seleccioné cuando le apliqué la experimentación y todo eso, no sirvió. Pero dejo constancia de que por ahí no es el camino para que otro investigador no cometa el mismo error que yo y se plantea otra investigación, donde ya sabemos que esas 3 variables no sirven de esa manera como las experimenté yo. Eso es en el cuantitativo. En el cualitativo tú sí puedes hacer ese cambio, ese ajuste, porque tú vas viendo en la retroalimentación si está funcionando o no. ¿Está claro ahí? ¿Preguntas? Bien, entonces sigo. A manera de resumen, partimos de los sujetos, recolectamos los datos cualitativamente, generamos hipótesis a través de esos datos, y si las hipótesis se pueden ir corroborando a nivel general en los grupos sociales, se vuelven teorías, porque uno agrupa las hipótesis en teorías. Por eso el enfoque cualitativo tiene esas características. Inductiva, por lo que lleva y por lo que vimos, se basa a la izquierda en el sujeto para a la derecha plantear las teorías. Por eso es que es inductiva, porque parte de lo específico a lo general. Es holística porque abarca todas las áreas que tienen que ver con el fenómeno social. Es abierta porque a diferencia del cuantitativo puede haber varias explicaciones para el comportamiento de un grupo social. Humanista porque versa sobre seres humanos, naturalista porque los estudia en su entorno, interactiva y reflexiva porque hay inmersión en el campo, en este caso hacer inmersión en el grupo que se quiere estudiar, y debe irse sin visiones previas, es decir, yo no puedo entrar a juzgar un fenómeno a priori, ¿sí? Y eso no le quita que sea rigurosa. Y este riguroso tiene que ver con la triangulación, porque la triangulación es la manera en que el enfoque cualitativo valida los datos que recogen. ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar con la sola versión de un grupo, sino de todas las variantes o de todos los actores que intervienen en ese grupo. En el caso de una escuela, yo tengo que escoger cuáles son los 3 actores principales, si es docentes, padres y estudiantes. Y los instrumentos que yo aplique a los estudiantes, tengo que ver cómo puedo triangular los resultados esperados con los padres y con los docentes. Esa es la triangulación. Y por eso hay diferentes tipos de, basado en lo que ya hemos dicho, de explicar, de describir, interpretar o de transformar un contexto social. A través de la investigación-acción o investigación participativa, o a través de estudios de casos, o a través del aporte etnográfico. ¿Sí? Y ahí vuelve y se confirma el que es inductivo. Es decir, todo esto aplicado a la escuela, al proceso educativo. ¿Preguntas? No, profe. No, listo, sigo. Cualquier duda me van diciendo. En el anexo hay un listado de características que hace el libro de Sampieri. Me salgo de acá. Profe, una pregunta. Sí. ¿Estas diapositivas están en la plataforma? No, las diapositivas ahorita yo se las mando en PDF al WhatsApp. Y les voy a mandar el link del video. Ya cuando el Teams me lo descargue, les mando también el link en el YouTube para que ya vayan pudiendo realizar las clases. Bien, entonces, por ejemplo, esto es PDF, esto no hace parte de la diapositiva. Eso está en el anexo de la plataforma. Entonces, aquí ustedes pueden ver algunas de las características. Si están viendo, no la tablita, ¿verdad? La están viendo, ¿no? Sí. Yo sé. Bien, entonces, ese está en el A mí no me anexo. sale por la profe, disculpe. Bueno, no, me disculpo yo, mijita, que no lo puedas ver. Eso está en el EVA, eso está en EVA.
Ahí hay una comparación entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. El cualitativo está a la derecha, ¿sí? Y ahí están los ítems, las dimensiones, que son los que están en el extremo de la izquierda. Entonces está el punto de partida. Fíjense que el punto de partida en la cualitativa es de la realidad por descubrir, ¿sí? Que se va a construir e interpretar, ¿sí? La realidad es la mente, es decir, cómo la mente percibe. Ese es en el cualitativo. El cuantitativo no lo maneja de esta forma, ¿ya? Hay una realidad por conocer, pero puede hacerse a través de la mente. Ahí está lo que se había dicho de si se puede racionalmente o a través de los sentidos conocer. Nosotros ahora mismo nos vamos a quedar en el cualitativo. La realidad es estudiar. ¿Cómo lo maneja el cualitativo? Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación y varían de acuerdo a los contenidos de individuos, grupos y culturas, porque cada grupo de cultura tiene visiones diferentes sobre su realidad. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados. O sea, el mundo es construido por el investigador, como lo interprete, ¿sí? Por eso no es universalista como el cuantitativo, porque estos resultados sirven para un grupo social con características similares, pero no se puede utilizar como universalismo para todos los grupos sociales. Lo que yo les decía en clase, si uno utiliza el método cuantitativo, está en el terreno del siempre, nunca, todos, ninguno. Yo no puedo decir, no, es que de acuerdo a los resultados de mi investigación en Barranquilla, todos los hombres son así, todas las mujeres colombianas son así, ningún hombre es así, ninguna mujer es así. No se puede hacer ese tipo de universalismos. Por eso se tiene que manejar el rigor con la triangulación para que los datos sean lo más verídico posible. La naturaleza de la realidad. La realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de los datos, ¿ya? Y aquí está una de las grandes diferencias. La objetividad para el método cuantitativo es de alejarse de la realidad para que los resultados sean lo más fáctico y objetivo posible. En cambio, en el cualitativo, que está a la derecha, sí admite la interpretación del investigador que está inmerso en ese grupo. Entonces viene la pregunta, ¿cómo yo puedo fiarme de esos resultados? Hombre, a través del rigor y de la triangulación, ¿sí? ¿Cuál es la meta de la investigación que está aquí? En el cuantitativo sería descubrir y explicar procedimientos de causa-efecto y generar y probar o refutar teorías. Para el cualitativo no, para el etnógrafo, el investigador educativo, el sociólogo no es eso. La meta que se persigue es describir, comprender, interpretar a través de la percepción y significados producidos por las experiencias de los participantes e inclusive transformar a partir de eso. ¿Sí? La lógica que se maneja para la investigación cuantitativa sería deductiva, lo que dijimos, de la teoría, aplicación a los sujetos de la realidad. Es decir, de lo general a lo particular, de las leyes y teorías a los datos. Y en el cualitativo es al revés. Se aplica la lógica inductiva de lo particular a lo general, o sea, de los datos a la generalización. Y generalización no necesariamente estadística hacia la teoría. ¿Sí? Y ahí hay más. No lo vamos a mencionar todos porque es esta tabla y aquí hay otra, miren. ¿Sí ven? Eso está en los anexos. Este es el anexo que yo les mandé. ¿Sí lo ven? Y aquí está el listado de características. Todas estas son las características. Todas estas son las características. Sobre estas características, usted genera el mapa conceptual o la gráfica que les estoy pidiendo. Inclusive aquí, él brevemente menciona cuál de los dos es mejor y él dice, no, ninguno de los dos es mejor, esto no es competencia. Usted utilice, inclusive de manera mixta, lo que necesite, pero siempre partiendo de la base de qué punto de vista está haciendo la investigación. Si es cualitativa, usted no puede utilizar métodos o instrumentos cuantitativos, sino cualitativos. Y si lo contrario, si es cualitativo, no puede usted salir con variables cuantitativas y demás, sino que desde ese enfoque puede tener apoyos cuantitativos, puede tener apoyo a la estadística, puede tener un apoyo de instrumentos de medición si fuera el caso. Pero como vamos a ver más adelante en el semestre, hay variables que son cualitativas que no son del terreno cuantificable. Por ejemplo, color de ojos, raza, cuantitativamente es indiferente que sea blanco, moreno, amarillo, ¿sí? Es independiente. El color de ojos es independiente. No tiene que ver porque hay cardinales y ordinales. Eso lo vamos a mirar después. O sea, hay de orden y hay
de clasificación. Entonces, es no perder eso. Y eso era lo que había que hacer. Eso es la base para lo que hay que hacer. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Mucho silencio, mucho silencio. ¿Preguntas? No, profe. Bueno, entonces vamos a mirar práctica. ¿Cómo les está yendo con práctica? ¿Cómo les está yendo con el trabajo de aplicada? ¿Ya entraron a la plataforma? ¿Ya fueron mirando? ¿El nuevo o el que usted había mandado ya? No, ya estamos en la semana 8. Ya la anterior lo tenían que haber mandado o me lo tenían que haber mandado a mi mail. Ya esta semana... Ah, no, es cierto, ya. La semana 7 fue la semana pasada. Este tema que está aquí. Era este. El de la semana pasada era los tutores docentes y asesores en la práctica pedagógica, ¿recuerdan? Pero les había dicho que esta era la primera actividad para empezar como repaso. Eran estas láminas. Y aquí estaba la tarea. El árbol de ideas, para que fueran teniendo idea cómo se desarrolla, se realiza un trabajo de investigación, mientras se tomaban las directrices de cómo íbamos a hacer la práctica. Y ahora, ya estamos en la semana número 8. Usted entra al EVA, práctica ayudantía. ¿Están viendo el EVA, no? Se supone que lo estoy mostrando. ¿Están viendo el EVA que estoy mostrando acá? Sí. Bien. Usted entra a la semana 8, toda esta semana. Ahí está la justificación que había yo socializado con ustedes previamente. Los créditos. Y aquí está pues en esa fase de práctica de ayudantía lo que se espera de los estudiantes, que fue lo que vimos. Llenarlos, que es básicamente llenar el formato de asistencia de las 8 horas, donde conste las 8 horas, el planeador de las clases y el link del video en YouTube, que ustedes pues me va a indicar cuál de los temas de la semana escogió. Ahorita estamos en la semana del 20 de abril y ustedes escogen uno de estos temas para hacer un pequeño video de 10 minutos. Por eso es que los documentos de evidencia son esos que acabo de mencionar. ¿Dónde los vamos a mandar, profe? Como estamos en la semana número 8, esta que está aquí, es esta que estamos viviendo ahora, aquí abajo al final, miren, está subir los videos de práctica pedagógica, ¿junto con qué? Con los formatos en Word. ¿Sí? Aquí abajo les anexé para hacerles un complemento del curso, la inducción de práctica pedagógica, los estándares básicos, los DBA en inglés, los momentos de la clase, las estrategias de enseñanza. Esto lo había tenido ya la profesora Abril, lo había colocado en la plataforma. Yo lo que hice es que lo reestructuré allí porque es valioso. ¿Sí? Inclusive, ¿dónde está? Inclusive, yo miro aquí. Aquí, antes de la tabla con los temas, en actividades de aprendizaje, más bien de hacer recursos de aprendizaje, están los formatos para descargar en Word, pues por si acaso alguno de ustedes no lo tiene, o el caso de Brandon y el caso de Shalom, ahí están para que los puedan descargar. ¿Ya? Entonces usted los descarga, están en un formato míralo, comprimido, en un zip. Anótalo, Shalom, paró. Y ahí usted lo que hace es que escoge los que le corresponden a usted, es decir, el control de asistencia, el formato de preparación de clase. ¿Ya? Usted los coge acá. ¿Sí? Aquí está. Aquí están y usted escoge el que va a necesitar. O sea, usted va a coger el de... ¿Tienes manos o qué? El de formato de plan de clases y el de la asistencia. Esos son los que usted va a utilizar, que son los que me van a subir. ¿Ya? Usted los descomprime y los desarrolla.
Ahí ¿Vas a está la sortear? tabla con todos los temas de cada semana y ustedes lo van subiendo. En esta semana lo van a subir en la semana 8, aquí donde está la manito, donde está el gato, este logo que voy a usar siempre para eso, y lo va a subir acá. ¿Sí? La próxima semana, que es semana 9, lo harán en semana 9. Aquí en semana 9, ¿qué va a haber? Va a haber el gatico que está aquí al final. Esto de aquí para que usted suba lo que corresponde a esta semana. Yo no le puse fecha de cierre, les repito. ¿Por qué? Porque atendiendo pues la solicitud de algunos de ustedes para generarle menos estrés, estoy apelando a su, mire que aquí no está, no tiene fecha de cierre, a su proceso de autorregulación y que usted pueda distribuir sus tiempos. El problema es que no se le vaya a acumular. O sea, si vamos por la semana 9, debe haber 2 videos, debe haber 2 links pues en YouTube, debe haber de los formatos de esas 2 semanas y así sucesivamente. Si yo veo que eso está pasando, se los tengo entonces que decir en clase y ponerle ya fechas de cierre. ¿Correcto? Profe, una Diga. pregunta. Sí, ¿Cuántos videos hay que hacer? 1 por semana, 1 de 10 minuticos, 1. Entonces yo tomo un tema. Bueno, profe, yo estos temas que están aquí, exceptuando si hay compañeros, que creo que aquí no es el caso, hay otros semestres donde ya hay compañeros que están dando clase, en primaria, por ejemplo, entonces están dando clases de inglés, entonces ellos escogían los temas que estaban dando de clase, pero hasta ahora aquí en este grupo no ha pasado eso. Entonces yo tomo un tema, por ejemplo, los saludos y las despedidas en inglés, entonces yo tomo mi formato de preparación de clase, preparo la clase, mi formato de las 8 horas, y yo ahí coloco cómo durante la semana tomé las horas para ir planeando la clase, y lo que hago en el video es 10 minutos, eso mostrado, puesto en práctica, cómo he sido la clase, preferiblemente en inglés, lo que más pueda en inglés. Profe, ¿y si por casualidad las clases son en español en el colegio? Pero es que estos temas son en inglés. Por eso, pero yo la próxima semana voy a empezar clase en el Colón y Ajá. yo doy español. Tendría que consultarlo porque los temas aquí son en inglés, por lo que como es bilingüe, la universidad pues planificó que fueran bilingües. ¿Quién fue la que me dijo eso para yo anotar aquí el caso y consultarlo? Ollaga Laura. Ollaga Laura, ok, Ollaga. Voy a colocar aquí consultar. Y en español. Yo pregunto ahí, ¿usted? Dime. No he tomado en cuenta lo que le decía a mis compañeros de hacer el video un poco más corto por cuestiones de lo de la edición y el recurso y todo eso. Pero más o sea, corto. Sí preparar todo tal cual, pero quizás el video un poco más corto, porque si es un show, un video de 10 minutos, o sea, sí es bastantito. Pues no se necesita porque un video de 5 minutos, hola, ¿cómo están? Vamos a ver estos temas, pum, pum, y cuando ya pasaron los 5 minutos, que 5 minutos es muy poquito. 5 minutos es muy poquito. Por lo menos tiene que ser 10 minutos para poder ver eso que se planificó y además porque ese va a ser insumo de la clase. Entonces, vamos a mirar esos videos y vamos a hacerle la retroalimentación con los compañeros. Entonces, 5 minutos es muy poquito, no alcanza uno a hacer de pronto un análisis. Profe, pero 10 minutos también es demasiado para nosotros. No puede ser menos de 5, entre 5 y 10, tiene que ser 7 minutos si quieres, pero hasta ahí. Pero muy poquito, 5 minutos es muy poquito, mijita, 5 minutos es nada. 5 minutos es nada. O sea, profe, yo por lo menos, yo no hablo inglés y eso la mayoría de mis compañeros lo saben. Entonces yo tendría que aprenderme cosas de memoria y memoria y memoria. Y soy malísima para aprenderme las cosas de memoria. Ya hemos trabajado videos en inglés con mis compañeros y ellos saben que yo me demoro demasiado haciendo un video. Y nada más he hablado como 2 minutos. Doraine. O sea, para mí es complicado. Doraine, ¿tú vas a ser profesora de qué? ¿Estás estudiando para hacer qué? Profesora bilingüe, profe, pero yo todavía no tengo el conocimiento completo como tal para dar una clase fluida en inglés. Primero, las clases en inglés que nosotros damos, para mí no es que me aporte mucho a lo que sé. Segundo, yo creo que voy a tener que tomar un curso aparte para poder hablar inglés, porque lo que nos queda para graduarnos ya es como 1 año y medio, 2 años. Y en 2 años uno no habla inglés, pues con lo que nos da la universidad, no.
Entonces esas son cosas que la universidad también tiene que tener en cuenta. Bien, entonces Lorraine, primero no te dé ansiedad. Tú haces lo que humanamente puedes. Hay compañeros que dan de pronto la explicación de la clase, o sea, los comandos y demás en español, y el contenido que es en inglés, si lo dan en inglés. Por ejemplo, si son los saludos, hi, how are you, how you doing, eso sí lo dices en inglés, ¿sí? En la medida de tu posibilidad. Lo que se quiere también con estas clases es que de alguna manera sientas, pierdas ese temor al idioma, sientas la necesidad de perfeccionarlo, de hablarlo mejor, porque aquí no se trata de aprenderse cosas de memoria, porque eso es del siglo pasado, antepasado, sino que tú puedas explicar la clase como la planificaste. Y como es de inglés, pues lo más posible en inglés, lo más posible para ti. Nadie te pide que sea 100% inglés, ¿no? No, dentro de tu posibilidad. ¿Correcto? Profe, me voy inconforme, profe. ¿Por qué? Porque es que para mí 10 minutos son demasiado, aparte que voy a tener que editar y eso me gasta demasiado tiempo. Y las otras materias también nos están embutiendo tareas como si nosotros fuéramos vacas. Pero ¿quién te está pidiendo editar, Lorraine? Nadie te está pidiendo que edites. O sea, tú grabas con el celular tu clase, los 10 minuticos de tu presentación de tu clase y ya. ¿Por qué vas a editar? ¿Qué vas a editar? Profe, usted jura que en 10 minutos no me voy a equivocar como 100 veces, profe. A mí en lo personal no me agrada la idea de montarlo en YouTube, sinceramente. ¿Por qué? No, es que YouTube es algo muy público. Bueno, una opción que he hecho con algunos compañeros es, bueno, haz captura de pantalla, o sea, vas mostrando cómo hago yo la pantalla, ¿sí? Que para eso hay varias aplicaciones que tú puedes descargar gratis. Una de ellas es Acatcher, por ejemplo. Hay varias. Yo aquí tengo como dos, voy a mostrar. Usted está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, una de estas ya tuve Acatcher, por ejemplo. Hasta el Format Factory también lo tiene. Tú, por ejemplo, el Acatcher, y hay varios. Yo te digo es este porque este que yo tengo acá. Te permite grabar el monitor y tú tienes la voz en off. Pero entonces te pido el favor, sí, en algún momento, al comienzo o al final, una foto tuya que muestre que eres tú. También te doy esa opción. Porque también entiendo eso. ¿Sí? O sea, montando el video en YouTube, pero haciendo todo el video por medio de la grabación de pantalla. Ajá, también lo puedes hacer. Entonces puedes hacer unas transiciones en PowerPoint, por ejemplo, si quieres. Y pues al principio, al final, pongo una foto mía cualquiera diciendo que soy yo. Y ya. Sí, y ya. Fíjese, por ejemplo, este tiene el screen capture, míralo. Y tú le dices, en el caso, por ejemplo, aquí, yo le digo con cursor y usar las teclas. Entonces, si yo le digo F7, empieza a filmar esto que estoy mostrándote aquí con la voz mía. Si le hunde F7, otra vez hace pause. Y si le hunde F8, para la grabación. ¿Sí? Y el cursor es porque el cursor, si yo le doy esta opción, todo lo que yo esté marcando con el cursor lo va a mostrar. Esto es así como hacen los tutoriales, ¿no? Tú marcas aquí, hundes aquí, y eso que tú ves, esa es la opción que te lo da. Si yo no hundo esta opción, simplemente me va a mostrar sin el mouse y sin nada lo que yo esté mostrando acá. Esa es una opción que algunos compañeros me han pedido, entonces yo se las doy, ni más faltaba. Lo importante es que puedan hacer la práctica. Profe, una pregunta. Explíqueme de nuevo eso. No, ya lo primero. Dime. Profe, una pregunta. Pregunta. ¿Qué posibilidad hay de que no sea semanal, sino quincenal? No hay posibilidad porque usted tiene que cumplir 8 horas semanales. La diferencia es que yo nuestro punto, porque ustedes se están acomodando a su manera y no a la nuestra. A mí, por ejemplo, me da mucho estrés. Entonces, un video semanal sería embutir más. Yo tengo 2 universidades. ¿2 universidades? Sí. ¿Eh? Sí, profe, porque como no nos enseñan bien el inglés en la universidad, es necesario tomar un curso aparte. Yo estoy tomando el curso aparte. Sí, pero entonces, hacer un video semanal es un poco pesado. O sea, tú tienes un caso particular tuyo que estás usando 2 universidades. Pues es un caso particular. Pero segundo, hoy es encuentro semanal. Aquí estamos teniendo nuestro encuentro de clase, ¿correcto? Para hoy no era el video. Para hoy no es el video de esta semana. Todavía tienes el resto de esta semana, parte de la otra, para montar tu video. O sea, todavía tú estás en los tiempos. Ya es cuestión de que ustedes lo gestionen, pero estamos en los tiempos todavía. Entonces, si lo estuviera diciendo que muéstreme el video de hoy, hombre, sí, ay, profe, no puedo. Pero es hasta la otra semana que lo vamos a ver.
Profe, el video lo puedo montar en Drive. En y Drive. le coloco el link. Pero es peor, me parece, porque es que el Drive ya es tu correo privado personal. Es mejor es montarlo en un YouTube. No, porque solamente ve el video. No, profe. Es más no, fácil. porque, ajá, o sea, el video exactamente, el link, usted lo abre y puede ver directamente el video. Eso es lo que yo me refería de no montarlo en YouTube. Porque nosotros le ponemos a compartir el link y usted va a ver que la autoría de nosotros, pero usted va a ver el video directamente. Sí, pero también a mí me supervisan el proceso, por lo tanto, yo tengo que poder darle el link a otras personas. Por ejemplo, a la doctora Lourdes o a la... El link es público, el link es totalmente público. Todos lo pueden ver porque uno lo permite para que todos lo vean. Pregunto yo, ¿quiénes van a hacer eso con el Drive? Para yo irlo anotando aquí. Yo prefiero hacerlo por Drive. Ok, ¿quién dijo yo? Sheila Ávila. Sheila Java. Entonces aquí voy anotando acá. Entonces Sheila Java lo va a hacer por Drive. ¿Quién más? Y no lo puedes, perdón, y conste, no lo puedes quitar de ahí y se te va a ir acumulando por cada semana las 9 semanas. ¿Sí? Entonces, haciendo esa salvedad. O sea, no es que pusiste el video en Drive ahora y después lo quitaste. No tiene que quedar ahí y van a ver los otros de cada semana y deben haber por lo menos 9 videos ahí. ¿Correcto? Ok, entonces Almanza, ¿quién más? Ah, perdón, es que Almanza. Profesor. Ávila, Drive. ¿Quién más? Murillo también. Murillo también. ¿Quién más? Profe, una pregunta. Perdón, ¿quién más dijo? Antes de que Lady haga su pregunta, ¿quién más? Sharon, di que tú también. Sharon, ¿qué decir? Sharon y Sheila. También, profe. Ok, bueno, listo. Drive. ¿Quién más? Profe, yo también elijo Drive. Naifel. ¿Y quién es John Eiffel? Ajá. Sí, señor, Drive. Ojo, porque eso no fue la indicación de la universidad, pero yo estoy haciendo la salvedad. Perdón, ¿quién me dijo ahorita? Naifel. Ok. Sí, yo, Naifel por Drive. Ok, listo. Entonces, el ID tiene una pregunta. ¿Cuántos temas tienen que hacer por video? Uno solo. Uno solo. Profesor, ¿usted está consciente que un solo tema, o sea, no es para que nos pongan más temas, obviamente, pero un solo tema, hablar 10 minutos? Ajá, está cortico porque una clase dura 50. Al menos pongamos de ejemplo, cogemos el tema de los saludos, uno que va a hablar 10 minutos de un saludo. No es un saludo, por eso no has armado la clase. Es alrededor del saludo, cómo vas a generar los procesos de aula. El tema que vas a dar tú en tu pensum es los saludos y las despedidas. Y tú tienes que armar una clase con ejercicios, con todo lo que va a implicar una clase y tú lo vas a colocar en tu formato. Y de esa clase que durar 50 minutos, tú solo me vas a mostrar 10, los 10 primeros. Así que esa respuesta no es correcta. Eso es de un profesor que no tiene claro el tema. Prepara el tema y te vas a dar cuenta que eso tiene tela para cortar. Profesor. ¿Sí? Pero exactamente usted qué quiere ver en el video. O sea, ¿qué tenemos que hacer paso a paso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si el tema son los saludos y las despedidas, ¿qué debe ver? Y la clase va a ser de eso. Cuando usted mire un profesor dando esa clase, ¿qué es lo que aspiras tú ver ahí? Te devuelvo la pregunta. ¿Tú vas a ver un profesor que diga qué? Sí, profe, hablando de los saludos, las diferentes formas de saludar y todo. Ajá, bueno, eso es. Pero 10 minutos, profe. 10 minutos se van así, ve. 10 minutos se van así. Profe, eso quita mucho tiempo semanal. No se quita mucho tiempo semanal. Usted está hablando que también hay que montar un formato y que hay que mostrarlo. Yo creo que la pregunta de Sharon es esa. ¿Cómo sería el video? Si, aparte de mostrar el tema, que es el tema principal, los saludos y las despedidas, ¿qué hay que hacer? Por eso usted me va a mostrar una parte de la clase. Es como si yo hubiera grabado los 10 minutos de la clase que les acabo de dar de ustedes. ¿Cómo empecé yo? Saludando, mostrándoles el tema, retomando el tema anterior, explicando el tema nuevo. Si se van dando cuenta del fluir de una clase. Y de eso solo se les pide mostrar los primeros 10 minutos. Profesor, una pregunta. El tema es libre, o sea, yo puedo elegir cualquier tema. De esta lista que está aquí. Y puedo...
Y una pregunta, ¿yo puedo dirigir el video a cualquier grado que yo desee? O sea, si yo quiero hacerlo para un curso de primero, lo puedo hacer. ¿Qué dice aquí? No han mirado la tabla. ¿Qué dice? Grado tercero. Ay, profe. Bueno, otra pregunta, profesor. Les están dando el tiempo, les están dando el grado, les están pidiendo solo 10 minutos de un video, no les están pidiendo toda la clase completa. Les están diciendo, hombre, si lo quieren montar en Drive, otra preguntita. Ajá. Ya, luego voy a leer esa tabla. ¿A cuánto equivale? O sea, el porcentaje de ese video, ¿cuál es? ¿Cómo lo va a calificar? Me refiero. O sea, ¿vale tanto de la nota? ¿O es la nota tal? ¿O es qué? ¿O hace parte de qué? Esa es la práctica de lo que tú planeas, así que vale el 50 más 1. Entiendo. ¿Y qué pasa con la, profesor? Una pregunta, ¿qué pasa con las personas que no hacen el video? Pues que entonces yo tengo que preguntar por qué no lo han hecho y reportarlos. Y las personas que reportan, ¿qué les sucede en la universidad? Bueno, ¿qué riendas toman sobre eso? Cuando los reportados aparezcan, ellos resolverán su proceso con la respectiva autoridad. Comprendo. Una pregunta, profesor. O sea que cuando todo esto se normalice, nosotros tenemos que cumplir en la universidad con las horas de práctica que no estamos dando presencial, ¿verdad? O este video va a valer por las horas de prácticas. Es decir, si yo hago el video... ¿Quién contesta esa pregunta? ¿Quién me contesta esa pregunta, por favor? Eso lo expliqué en la clase pasada. Así que estamos... O sea, nosotros cuando hagamos los videos ya se cumple todo. O sea, realmente con el video te estás mostrando la evidencia de todas las horas que tú trabajaste, más los documentos. Y ya, estás cumpliendo tus prácticas. Porque estás efectivamente dando la clase. Por eso es que son 10 minutos. ¿Ya? Porque es la evidencia de poner en práctica lo que planificaste durante las 8 horas en los formatos que usaste. Entiendo. Okay, pues, duran menos de 10 minutos. Profe. Sí, Brandon. Ok. Para hacer, por ejemplo, tengo que escoger uno de esos 8 temas, uno de esos nada más. Uno de esos nada más de esta semana. La otra semana, los grupos de que están aquí abajo. Y puedes repetir temas porque hay más gente que temas. Y para las rúbricas de tercero, ¿cómo le hago ahí? Las rúbricas de tercero, tienes que buscar los DBA. Por eso es que son las 8 horas de preparación de clase. Usted en sus 8 horas, usted va a ir indicando, me gasté 1 hora, 2 horas buscando el pensum de tercero. Los DBA de tercero de primaria en inglés. Y eso lo articulas, porque no es lo mismo enseñarle a un niño de tercero que un pelado de quinto. Pero ¿eso es donde los encuentro? ¿En internet? Así es, usted tiene que investigar. Yo de todas maneras, les repito, aquí abajo les coloqué los DBA de inglés, véalos. Aquí están. Los estándares básicos de inglés, véalos. Ahí vienen todos para enseñar en todos los grados. Sí, y si no lo encuentra ahí, cosa que me parecería extraña, pues lo buscas en internet. Ahí te das tus mañas y todos esos tiempos los consignas en el formato correspondiente. Vamos a ponerlo aquí, en el formato correspondiente de asistencia de horas, que es este que está acá. Están viendo el Word, ¿verdad? Que está abriendo el Word, ¿correcto? Sí. Bueno, esos son los formatos. Eso lo socialicé ya la clase pasada. Ustedes todavía están como con ansiedad y nerviosos y no hemos empezado bien el proceso. Van a ver que a medida que el proceso se vaya dando y ustedes vayan colocando sus temas, va fluyendo. Profesor, una pregunta. Este es el formato, Brandon. ¿Sí lo ves? Pero termino de explicarle a Brandon. Aquí tú vas a colocar tus 8 horas. ¿Cuánto te demoraste en investigar el tema? ¿Cuánto te demoraste en planificar el tema? Y ahí van sumando 8 horas. Esa sería la planificación de la clase. Exactamente. No, esta es la constancia de lo que te demoraste planificando la clase. El formato de planificación de clases es este. Dice formato plan de clases. Okay. Es este que está aquí. Ese es otro. Ese es este. Espera que está abriendo el Word. Es este. ¿Verdad? Y ahí están los índices, los ítems que tú tienes que tener en cuenta. El resultado de aprendizaje esperado, los conocimientos previos, todo eso lo vas diligenciando acá. ¿Sí ves? La información previa
y la nueva información, porque nosotros como constructivismo nos basamos en conocimiento previo para generar conocimiento nuevo. La metodología que voy a utilizar, ¿sí? Los recursos que voy a utilizar, ya gráficos, juegos, no sé, lo que vayas a utilizar, la aplicación en sitio y la evaluación. O sea que los temas se van a repetir, ¿no? Los temas se van a repetir, ¿cómo así que se van a repetir? No entendí, explícame ahí. Pues que nomás son 8 temas, cada quien escoge uno, ¿no? Ajá, exacto, sí, claro, como son más personas que temas, de pronto Brandon escogió los saludos, y de pronto Murillo también escogió los saludos, y de pronto Vides también escogió los saludos, y eso es normal, eso es válido. Ahí es como cada uno lo enfocó para dar esa clase. Y Ok. eso lo voy a subir a YouTube. Bueno, listo, bien. Profe, tengo una duda. Dígame. El video grabar esta semana es, o sea, en lo que va de la semana es, los temas son los que salen de abril 20 al 22. Ajá. El próximo es de abril 27 al 29 y así. Así es, mesmamente, así. Fíjense que ya para la semana que viene es cuarto grado. Profe, una pregunta. ¿Hasta cuándo tenemos plazo de enviar el primer video? Hasta la otra sesión. Es decir, hasta los jueves tenemos plazo de enviar el primer video. Pues no, porque yo ya tengo que haber visto esos videos antes de. No me puede el mismo Es día. decir, hasta el miércoles. Póngale martes, ojalá. O sea, el otro jueves ya los 2 videos tienen que estar o solamente el primero. Hijita, el primero. El primero. Exacto, porque apenas ya usted sabe que la otra semana tiene que ir armando este tema que viene. Okay. Entonces, bueno, hasta esa es mi pregunta. ¿Cuántos formatos de clase tienen que haber? Porque al menos yo, cuando doy clase por salón, yo hago un formato que son diferentes. Entonces, vendrían siendo 9 formatos por semana, o sea, 1 por semana. No, son 2 formatos por semana. Cada semana yo voy a escoger un tema y le hago las horas que me voy a gastar en asistencia de clase, o sea, las horas que la acabamos de estar hablando, este de aquí, cuántas horas me gasté haciendo esa clase, y aquí la planificación de la clase. Y eso lo entiendo, profe. Y pero eso es que cada semana. Al menos yo cuando daba clase, yo hacía un formato por clase. O sea, vendrían siendo 8 formatos en una semana, porque era una clase, 1 hora por cada clase, o 2 horas máximo. Entonces, ahora mi pregunta es un formato por video, por decirlo así, o sea, vendrían siendo 9 formatos, que son 9 videos. Ajá, así es, 1 por semana. Pero no me hables de formato, porque por semana son 2 formatos. Este de constancia de asistencia, donde tú me vas a decir cuánto te gastaste en cada elaboración del tema, cuánto te demoraste y debes sumarte 8 horas, ¿sí? Y el otro formato que es el de la planeación misma de la clase. ¿Y qué voy a mirar yo? ¿Y qué vamos a mirar en los seminarios? Hombre. Este es el que estoy hablando de la planeación de clase. Ajá, este es por cada. Este es por cada, nada más un solo tema, tiene que ser un solo planeador por tema. Ok. Profe, y donde dice maestro titular lo dejamos en blanco, ¿cierto? ¿Quién es el maestro titular? Yo no empecé de prácticas, profe. Por eso, ¿quién es el maestro titular? Exacto. Ah, ya, listo, sí, lo dejan en blanco, correcto. Porque ustedes son maestros de formación, ¿sí? Exacto. Usted llena los datos que tiene ahí. En este caso, todos van a colocar grado 3º. Asignatura, inglés. Escenario de práctica, presencial, ¿cómo se llama eso? Presencial con TICs, apoyado en TICs. Mediado por las TIC se llama, presencial mediado por las TIC. Eso lo vamos a ir viendo a medida que lo vamos realizando, ¿ya? Entonces, hágale, es como, me acuerdo cuando mi hija quería aprender a nadar. Ajá, ¿y cómo debo mover los brazos? Ajá, ¿y hasta dónde tengo que subir la cabeza sobre el agua? Ajá, ¿y cómo debo mover las piernas? Tiene que echarse al agua. Profesor. Ajá. ¿Qué colocamos en semana del? Semana del, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Abril 20 a abril 24. Ok. Que es hasta el viernes, la semana. ¿Por qué aquí se coloca 20 y 22? Porque se supone que usted va 2 veces a la institución
4 horas el 20, 4 horas el 22, pero a la larga le debe sumar 8 horas. Esta de aquí. ¿Cómo así, profe? Ya me enredé. No se enrede. La semana va del 20 al 24. Ya. Y de sumarle 8 horas. Ya. Profesor, yo agradezco que cuando usted tenga reuniones con sus otros compañeros de trabajo, sí, por favor, ponga el punto de que nadie, en absolutamente ninguna otra materia, nos manda a hacer videos. Ah, eso no lo puedo garantizar. Porque ya vamos a tener muchos videos con usted. ¿Cuántos llevan hasta ahora? Llevamos como 2, 3. Uy, 2, 3. 2 o 3. 2 o 3. 3. 3. ¿Cuáles son esos 3? En inglés. Ajá. Educación evaluativa. Yo llevo francés, llevo inglés. O sea que ustedes preferirían que les pusieran a hacer los trabajos escritos. Sí, y no hacer la verdad que sí. Sí. ¿Quién entiende a la humanidad? ¿Quién entiende a esta humanidad? ¿Quién entiende a esta juventud? ¿Quién entiende a esta juventud? Es que usted cree que no se edita, pero sí se edita, profesor, porque uno se equivoca. Y si uno va a mandar algo, lo hace bien hecho. Y la bulla, el horario. Chicos, equivocarse hace parte del proceso. Equivocarse hace parte del proceso. Al principio va a ser así, después usted va cogiendo el ritmo. Eso se llama experiencia, eso lo da la práctica. Yo no voy a estar pendiente de que usted se equivocó, de que te astrabilló. No, voy a estar pendiente de que usted consultó sus apuntes para poder seguir con la clase. Porque usted en una clase no puede decirle al alumno, espérense un momentico, hagan de cuenta que no dije eso. No, usted tiene que seguir para adelante, maestro. Entonces, eso es lo que yo voy a mirar, porque equivocarse hace parte de aprender. Yo no quiero perfección con los videos. No, yo no pido eso. Yo quiero ver cómo usted va a dar su clase y cómo con los compañeros vamos a analizar cómo usted dio su clase. Porque esta clase no es de contenidos virtuales o de TIC o cómo se hace un video en YouTube. No, esta es práctica pedagógica. Yo voy a concentrarme en eso. Cómo usted va a dar su contenido, cómo usted se dirige a los estudiantes, cómo usted, si usted saluda, si usted pasa lista, si usted hace lo que tiene que hacer como profesor. Esa es mi preocupación, no lo estético. Por eso que puede seguir usted con un tablero, filmándose con un tablero, puede seguir usted utilizando una cartelera pegada en una pared. Todo eso se lo valgo. ¿Por qué? Porque yo sé las circunstancias que estamos en pandemia, pero a mí lo que me interesa es el contenido, cómo va a dar usted la clase. Es 100% necesario que salga nuestra cara. ¿100% necesario qué? Que salga nuestra cara. O sea, porque se va a hacer un video con el audio de la voz. ¿Qué acaba de decir? ¿Quién contesta esa pregunta? Profe, pero ambos, o sea, si en todo el video tienen que dar la cara de uno. Porque ¿Quién me contesta esta pregunta? No, el profesor ya explicó que nosotros podemos utilizar nada más grabar la voz y mostrar diapositivas o el contenido que vayamos a mostrar de la manera que queramos. Y simplemente en algún punto, al principio o al final del video, coloques una foto tuya, la que tú quieras, mostrando con tu nombre que ese trabajo es el tuyo. Ya. Eso es. No había escuchado. Muy bien. Así es mucho mejor. Pues que a uno le da las opciones. Yo en la medida de lo posible les doy las opciones. Pero es que lo hagan. Que lo hagan. Van a ver cómo es de enriquecedor hacer esto cuando usted esté dando su clase. Es más, usted se quita de encima la presión de que están todos los pelados ahí viéndolos a usted. Esa presión usted no la va a tener ahora. Entonces usted puede tener esa interacción en el ejercicio porque no está frente al alumnado. Que sería lo ideal, porque uno nadando es que aprende a nadar. En el agua aprende a nadar, pero esa presión de más no la van a tener ahí. Y van a ver cómo le van cogiendo el ritmo. ¿De acuerdo? No crean que hay que mirar lo positivo de las circunstancias. Y vamos mirando, vamos ajustando. Van a estar revisando este proceso. La oficina de práctica está pendiente de eso. Están pendientes de que ustedes coloquen sus evidencias para que ustedes sigan con sus créditos de práctica. Entonces, lo que queremos aquí es que lo menos posible se altere eso. Porque de esta pandemia saldremos algún día, pero saldremos y miraremos las calles como fueran nuevecitas. ¿Alguna otra pregunta? Que ya
vamos a terminar. Faltan 5 para las 6. Te repito, ahorita por el grupo les voy a mandar las diapositivas en PDF. Monto ahorita el video, les mando el link para que lo puedan revisar los que necesitan revisarlo o los compañeros que no se pudieron conectar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, queridos compañeros, estudiantes, con todo mi corazón, les deseo un feliz resto de tarde. Gestionen sus tiempos. Dios me los bendiga. Ustedes son un excelente grupo. Yo sé que lo van a hacer bien. Estos son nervios normales. No se preocupen. Yo sé que lo van a hacer bien. ¿Oyeron? Les deseo una feliz tarde. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Chao, profe. Bye, profe. Juan.